La santidad en tiempo de Instagram. Y mire, lo que nosotros llamamos santo y lo que nosotros llamamos sagrado se ha profanado. Veo las redes sociales y veo que todo el mundo ahora tiene un lenguaje de santidad. Todo el mundo habla de que el Señor te bendiga. Todo el mundo habla de que Dios está conmigo. Y hablan de empoderamiento y hablan de una manera positiva. Pero nada de esto tiene que ver con la santidad. Usted tener un lenguaje de santidad, usted vestirse de santidad, con una camisa hasta el cuello, eso no tiene nada que ver. La santidad tiene que ver mucho más que solamente una apariencia. Y por eso hoy quiero dar inicio a esta serie, una vez más, la santidad en los tiempos de Instagram. Porque por alguna razón u otra, cuando miramos las redes sociales, todo el mundo es cristiano. Todo el mundo habla como una persona cristiana o como una persona santa. Pero cuando quizás miramos y vamos a sus profiles, a sus fotos, nos vamos a dar cuenta que lo que ellos profesan y lo que ellos viven no tiene que ver nada con santidad. Entonces por eso he querido hablar de este tema. Y yo he subtitulado esta serie, Dios es santo. Pero hay algo bien interesante, que muchas veces cuando nosotros establecemos una relación, nos llevamos de la apariencia, nos llevamos de lo que nuestros ojos pueden ver, y muchas veces no establecemos principios. Asumimos de que si nos casamos, de que si nos relacionamos, asumimos de que tú me tienes que ser fiel y yo te tengo que ser fiel. Tú me tienes que estar conmigo presente ahí y yo tengo que estar presente, y que tenemos que convivir, tenemos que trabajar, unir nuestros esfuerzos para lograr cosas. Y cuando yo miro esto de relación, miro de que muchas veces la única cosa que las parejas, las relaciones hablan en el momento de unirse en matrimonio, o lo que establecen como principio para su relación, es lo que el pastor dice al frente el día de la boda. Tú me serás fiel en la muerte, en la enfermedad, en la tristeza, cuando yo esté. Eso es lo único que ellos hablan como principio y establecen como ley de su relación. Como nosotros hacemos esto en nuestras relaciones humanas, pensamos que la relación con Dios es de la misma manera. Un día yo llegué a la iglesia y comencé a ir a la iglesia, pero eso es todo lo que conozco de Dios. Eso es todo lo que yo sé que Dios espera de mí. Pero no es así. Dios espera mucho más de ti, mucho más de nosotros, como sus hijos, como sus seguidores. Entonces, para nosotros poder vivir una vida en santidad, tú y yo lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer los principios y las leyes por las cuales Dios se rige. Entonces, la mayoría de nosotros, los creyentes, desconoce qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero como Dios es un Dios santo, es un Dios de principio, y es un Dios que ha establecido ley y mandamientos por la cual Él mismo debe de regirse, Él establece principios. Y cuando Él escoge al pueblo de Israel para que le sirva, para que sea su pueblo escogido, Él le da una ley que encontramos en Levítico 19, verso 1 y 2. Y Él les da esta ley a través de Moisés. Y Él le dice a Moisés, el Señor también le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Mire algo interesante. Levíticos 19, 1, 2. El Señor le dijo a Moisés y le dio las siguientes instrucciones
Si usted tiene su Biblia ahí, marque la palabra instrucciones, porque para usted vivir una vida en santidad, usted necesita conocer lo que Dios espera de usted como creyente, como seguidor y como discípulo. Entonces Él le dice: dale las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Esto no solamente ahora es para Israel, sino para todo aquello que han abrazado la fe en Jesucristo. Nosotros también nos hemos convertido en su pueblo. Y Él le dice: sé santo, porque yo soy santo. El Señor tu Dios es santo. Entonces Él nos invita, Él les dice a Moisés: dile al pueblo que ellos tienen que vivir una vida de santidad. Ellos tienen que vivir una vida separada, una vida apartada de las costumbres paganas. Y la manera más sencilla como podemos explicar santidad es separación. La palabra santidad del hebreo viene de la raíz de estar separado, apartado de. Entonces, cuando Dios no dice sean santos, Él no está diciendo sepárense de las cosas malas, del pecado, de las costumbres que los otros pueblos tienen. Cuando Dios nos habla de santidad, no está diciendo apártense de todo aquello que no viene ni pertenece a Dios. Dios es santo y Él no puede convivir con nada que sea impuro. Nada que esté contaminado con las mentiras, con el odio, con las fechorías que allá afuera hacen y que los no creyentes hacen. Usted no puede ser partícipe de eso. Y Dios te dice: sé santo, sepárate de todo esto. Hay un gran problema entre nosotros, la humanidad, y es que Dios es santo, Dios es puro, y nosotros somos pecadores. Todos nosotros, la Biblia dice que hemos pecado. Todos nosotros nos hemos contaminado con la desobediencia y vivimos una vida de desobediencia. Y vivir en desobediencia o vivir una vida impura es hacer lo contrario de lo que la Biblia establece. Entonces usted y yo somos pecadores, y así lo establece el libro de Romanos 3:23. Y como somos pecadores, dice que estamos alejados de Dios. Entonces, para que pueda haber una reconciliación, se necesita que nos purifiquemos, y esa purificación y esa santificación solamente la podemos obtener a través del Hijo, de su Hijo Cristo. Entonces, santidad es lo que Dios exige para nosotros poder relacionarnos con Él. Santidad, separación, apartado de aquello que desobedece y que viola los mandamientos de Dios. Pero como base y fundamento del día de hoy, quiero establecer y quiero que entendamos que para vivir una vida de santidad debemos de conocer al Dios a cual servimos y el Dios con el cual nos relacionamos. Y una de las cosas que usted tiene que entender, que solo Dios es santo. Que solo Dios es santo, y la santidad es la esencia de su naturaleza. Cuando hablamos de que Dios es santo, estamos diciendo: mira, Dios no tiene ninguna otra cosa. Dios no necesita de nada más ni de nadie más para ser quien Él es. Cuando hablamos de que Dios es santo, estamos hablando de que Él es puro. Su esencia, lo que emana de Él es bueno, es santo, es limpio, es noble. Entonces Dios es un Dios santo. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 4 dice: ¿quién no temerá al Señor y glorificará su nombre? Pues solo tú eres santo. Desde un principio tú y yo debemos de entender de que solo Dios es santo, y que cuando nosotros venimos ante Él, que cuando nosotros queremos relacionarnos con Él, debemos de dejar todo atrás. Y cuando yo digo todo atrás, no estoy hablando de la gente
sino de las cosas que nos hacen desobedecer a Dios. Y si eso incluye personas, también tenemos que dejarlo para vivir una vida en santidad. La santidad de Dios está por encima de todo lo que fue creado. La santidad de Dios, y mire, y esto es algo que debemos de entender, que no hay nada por encima de Dios. Y esto contesta la pregunta que yo mismo me hacía y que los niños muchas veces hacen, y dice, y mis hijos me han preguntado en una ocasión: papi, ¿quién es el papá de Dios? Y es que Dios no tiene padre, porque Dios es la esencia, Dios es lo más alto, lo más puro, lo que está por encima de todas las cosas. La Biblia establece que todo fue creado por Él y para Él. Entonces nada en esta vida está por encima de Dios. Y esto se convierte en un problema. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros vivir en santidad, nosotros tenemos que deshacernos de las cosas que ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Porque si nada está por encima de Dios y nada es más importante que Dios, entonces por eso nosotros tenemos que abrazar a Dios como lo más importante, como lo primero y como lo que Dios espera que esté y que ocupe y que gobierne nuestras vidas. Vivir en santidad implica de que yo voy a preguntarle a Dios antes de cualquier otra persona. Yo voy a regirme por lo que Dios establece, porque Él está esperando de que yo sea santo. Y mira, te voy a decir algo más. En el momento que tú escoges vivir en santidad, nada ni nadie puede gobernar tus decisiones más que la voluntad de Dios. Eso es lo que la Biblia establece y eso es lo que Dios espera como un Dios santo, de que Él sea primero, de que Él gobierne nuestras vidas, de que Él sea la razón y el por qué existimos, hacemos, vivimos, hablamos, pensamos. Que cuando yo me levante en la mañana, yo no esté preguntando qué yo voy a hacer hoy en el trabajo, cuánto dinero voy a ganar hoy. Lo que yo debo de estar preguntando: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Cuando Dios le dice al pueblo: sean santos porque yo soy santo, Él le dice: ustedes no pueden seguir las costumbres, los modales, los estilos que viven la gente allá afuera. Ustedes tienen que vivir una vida en santidad. Ustedes tienen que vivir una vida apartado. Entonces, vivir en santidad implica que Dios no necesita de nada ni de nadie para ser santo. Es todo lo contrario, nosotros necesitamos a Dios para ser santo. Usted puede irse al monte más alto y más lejos, aislarse de la población, de la gente, de lo que usted quiera, y mire, usted consigo lleva su mente y su mente ya está corrompida. Entonces, para usted alcanzar la santidad, necesita alcanzarla a través de Dios. La santidad de Dios es la perfección y la pureza sin pecado. En Dios no hay mal ni hay pecado. Dios es tan santo que Dios no tiene malos pensamientos. La santidad de Dios es tan pura que cuando Dios te ve, aunque tú te hayas portado mal y hayas hecho cosas malas, Dios no te mira y dice: le voy a meter el pie para que se caiga. O Dios no te dice: yo no lo voy a bendecir porque él es desobediente. En Dios no hay mal. Cuando Dios te mira, aun cuando nosotros somos malos, somos imperfectos, cuando Dios nos mira, Él dice: mira a mi hijo ahí, cuánto quiero bendecirlo, cuánto quiero prosperarlo, cuánto quiero ensanchar su territorio, abrirle puertas. Y eso es como Dios nos mira. ¿Sabes por qué? Porque en Dios no hay pensamiento de mal.
Dios te ama. La santidad de Dios lo obliga a amarnos a todos nosotros y a desear lo mejor para nosotros. La santidad de Dios también es su hermosura. Y mira lo que dice Segunda de Crónicas 20:21. Que canten a Jehová y alaben en la hermosura de su santidad. Cuando hablamos de santidad, hablamos de algo que es hermoso. Dijimos era algo que era puro, ahora es santo, es algo que es hermoso. Y yo me río porque mire algo. Le voy a decir, y esto va para los solteros y las solteras de la iglesia. Mientras más en santidad tú vivas, más hermoso tú vas a ser a los ojos de los seres humanos. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces la gente dice, y hay muchos, hace unos meses atrás, yo estaba en una liga de baloncesto y había muchos, obviamente, hombres jugando, y yo decía, hay que ir para la iglesia porque en la iglesia hay unas mujeres. Porque ellos entienden de que cuando tú vives una vida en santidad, eso te hace hermoso, te hace, yo le voy a llamar codiciable a los ojos de aquellos que viven en el pecado. Y eso es Dios, la santidad de Dios. Mira, hace que nosotros los seres humanos cantemos de Él. Por eso cantamos, su fidelidad sigue, hablamos de su grandeza, de sus maravillas. La santidad de Dios nos inspira a cantar, a hablar, a pensar en Él, a escribir poemas. ¿Sabe por qué? Porque Él es lo más hermoso, lo más maravilloso que un ser humano puede enfrentar y puede ver y puede experimentar. Entonces por eso cantamos por su hermosura. Nosotros cantamos porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él merece la adoración de su pueblo. Nosotros cantamos porque la santidad de Dios nos conmueve a admirarlo. Eso es como cuando usted, aquellos que le gusta el arte y le gustan los cuadros y la pintura, o usted va, por ejemplo, a un lugar hermoso, usted se queda anonadado y dice, wow, qué hermoso es este lugar. Y eso es lo que me pasa a mí cada vez que yo voy a mi pueblo, Samaná, y llego a una de las playas que se llama Rincón de las Galeras, y yo me paro siempre en esta playa y miro la hermosura de la creación de Dios. Y yo digo, cada vez que yo llego a ese lugar, yo digo, qué es hermoso es este lugar. Cuando una persona se encuentra con Dios, cuando una persona experimenta la santidad de Dios, dice, qué hermoso es este lugar. Y es por eso que nosotros queremos estar en su presencia cada día, cada momento, porque ahí hay hermosura, porque ahí hay belleza. Estar en la presencia de Dios, estar en Dios es lo más hermoso que nosotros los seres humanos podemos experimentar. Dios es hermoso, Dios es puro. Y la pregunta entonces es, ¿cómo se ha manifestado la santidad de Dios en nosotros? ¿O se manifiesta la santidad de Dios? La santidad de Dios se manifiesta en sus obras, en la perfección de lo que Él hace. El libro de Génesis dice en el capítulo 1, verso 31, que cuando Dios terminó de hacer la creación, cuando Él terminó, dijo, todo era bueno. Él mismo miró su obra y dijo, todo es bueno. Así que mire, Dios no hace nada mediocre. La santidad de Dios es excelencia, es perfección. Y cuando yo hablo de perfección y excelencia, yo me miro a nosotros los seres humanos que hablamos de vivir una vida santa y que hablamos de vivir en santidad. Pero cuando miramos nuestras obras, no tienen nada de excelencia ni de perfección. Cuando miramos las obras y cuando el Señor nos dice vivan en santidad, Él no está diciendo ustedes tienen que vivir una vida de excelencia.
Una vida que cuando los no creyentes lo vean, sean inspirados en hacer lo que ustedes están haciendo. Sean inspirados y motivados, movidos a querer ser como ustedes. Entonces la santidad de Dios nos debe de mover a la excelencia. Entonces la pregunta es esto, hablamos de excelencia, el Señor nos dice vivan en santidad, pero cuando miramos, por ejemplo, nuestra hora de llegada al trabajo, somos los últimos en llegar y los primeros en irnos. Usted muchas veces mira y usted se da cuenta que a veces los que nos llamamos cristianos, muchas veces somos los más mediocres y los más negativos en nuestros trabajos y en lo que nosotros hacemos. Pero somos santos. Y vivir una vida de santidad, usted tiene que reflejar la excelencia de la santidad de Dios en usted. Eso implica que cuando a usted le dan una asignación en su trabajo, usted debe de hacerlo a la perfección. Usted debe de hacerlo con excelencia. Y yo siempre le digo esto a mis hijos cuando yo le pido que hagan algo. Yo le digo, hazlo a lo mejor de tu capacidad o de tu habilidad. Do it to the best of your ability. Y siempre le pregunto, did you do it to the best of your ability? Y a veces ellos miran y me miran a mí y dicen, yo no creo, ¿no? Y ahí en nuestra casa surgió una frase que se ha hecho muy popular, que yo le digo a ellos, do it right or do it twice. Entonces yo lo miro a ellos y le pregunto, did you do it to the best of your ability? Y ellos miran lo que acaban de hacer y dicen, algo tan sencillo como te quitaste la ropa, cuélgala en una percha. Y a veces yo llamo y yo le digo, está bien esto, y usted ve que la manga está dentro de la camiseta o lo que sea, y ellos lo miran y yo le digo, do you do it to the best of your ability? Y ellos lo miran y ellos dicen no. Y entonces ahí yo le digo, do it right, y ellos me dicen, or do it twice. Hazlo bien la primera vez o lo vas a tener que hacer 2 veces. Hablando de excelencia y de santidad en nuestra vida como Dios demanda, también implica de que yo debo de hacer las cosas con excelencia, pero también yo debo de llegar a tiempo. Llegar a tiempo a mi trabajo. Pero no solamente al trabajo, porque esto es algo que me conmueve y a veces yo me pregunto y miro nuestra vida como cristianos, como personas de fe, que hablamos de santidad, que hablamos de excelencia, que el Señor nos exige ser santo, pero el día que tenemos que venir a cantar de su santidad, a bendecir su nombre, el culto empieza a las 12 y llegamos a las 12:15, a las 12:30. Porque vamos para la iglesia. Porque vamos a cantar de la excelencia de Dios. Porque vamos a santificarnos. Y esto es lo que el Señor exige de nosotros. Que si vamos a ser santos, debemos de vivir una vida con excelencia. Esto implica que el domingo yo me voy a levantar y yo voy a llegar a tiempo a la casa del Señor. Porque lo que yo voy a hacer, yo lo voy a hacer con excelencia. Si yo voy a cantar, yo lo voy a cantar con excelencia. Lo que sea que yo haga, yo lo voy a hacer con excelencia. Porque el Señor es santo. Y Él demanda santidad de mí. Si nosotros en realidad obedeciéramos la palabra del Señor, el mandato del Señor, que Él nos exige y nos dice, sean santos, vivan con excelencia, nosotros pudiéramos habernos librado de muchas situaciones. Entonces la palabra del Señor nos dice que debemos de vivir con excelencia, debemos de que nuestros comportamientos, nuestra manera de vivir dé testimonio a la gente. Usted se
acuerdan que hace unos años nosotros escribimos tenían una camiseta que decía: yo soy de inspiración? Nosotros debemos de inspirar a nuestra comunidad. Nuestra santidad, mire algo, nuestra santidad no debe de hacer que la gente se alejen de nosotros, sino que se acerquen a nosotros. Pero la santidad que nosotros reflejamos, la gente no quiere estar cerca de nosotros. Mientras más santo soy, más cara larga soy. Ese es nuestro entender. Pero la santidad es que nos debe atraer a la gente no cristiana. Tu santidad debe de atraer a aquel que vive alrededor tuyo. Debe de inspirar al que está alrededor tuyo. Que la gente te vea y que tú seas la persona más emotiva, más positiva en el grupo y no el más negativo. Nuestra excelencia o nuestra santidad debe de inspirar, motivar a otros a decir: yo quiero ser como tú, yo quiero tener un matrimonio como el tuyo, yo quiero ser un esposo, una esposa, yo quiero ser un empleado como tú. La Biblia también establece que la santidad de Dios es luz. Cuando nosotros cantamos hace un rato, decíamos que Jesucristo venció las tinieblas. Las tinieblas Él derrotó. Eso implica de que ahora yo puedo caminar en claridad. La santidad, tu comportamiento, tu vida debe de ser luz para aquellos que están alrededor tuyo, de tal manera que ellos también puedan llegar a un lugar seguro que se llama Cristo. La santidad de Dios es inmutable. La santidad de Dios no cambia. Y Santiago 1:17 dice: Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. También cantábamos acerca de la bondad de Dios. La sombra nunca se aparta de usted, su sombra nunca se va a apartar de usted. Entonces Dios no cambia. Lo cual implica de que yo no puedo ser una persona de doble ánimo. Que hoy le dije que sí, pero de que salí de la puerta ya es un no. Yo no puedo ser una persona que hoy está contenta y mañana está triste, o depresivo, o deprimido. Ay, es que yo me deprimo rápido. Si cantamos de que la victoria es del Señor, de que su bondad es fiel, de que Dios está con nosotros, entonces nosotros tenemos que vivir una vida motivada en el Señor, creyendo que Dios es fiel y que sus promesas se van a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él prometió se cumple. Él no va a cambiar sus promesas. Y hace un rato yo le decía y le daba el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. El mensaje de salvación, la palabra del Señor, a pesar de los tiempos, no ha cambiado. Aunque usted encuentre personas que digan: no, los tiempos cambian. Sí, es verdad, los tiempos cambian. Sí, es verdad que algunos antes escribían sus prédicas en un papel o un cuaderno, pero ahora lo tenemos en una tableta. Cosas así pueden cambiar. Pero cuando tú lees lo que está escrito en mi tableta y mira lo que está escrito también en la Biblia, es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque aunque la tecnología cambie, aunque los tiempos cambien, aunque los ambientes cambien, la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor, la promesa del Señor, lo que Dios ha prometido y ha establecido para tu vida, no pasará. Entonces Dios no cambia. Y vivir una vida en santidad y no ser cambiante también significa ser una persona de palabra. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Nosotros tenemos que ser personas de palabra.
Que si usted ha abrazado la fe, usted tiene que decir: yo voy a seguir y me voy a mantener en esa fe. Las tribulaciones, las dificultades, los problemas, incluso la señalación o la calumnia que personas puedan hacer de ti, no debe de desanimarte. ¿Sabes por qué? Porque tú estás firme en el fundamento de tu fe, que se llama Cristo, y porque tú has escogido vivir una vida en santidad. La santidad de Dios también se ha manifestado en su ley. ¿Y sabes lo que eso implica? Que lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy después, y seguirá siendo pecado. Que lo que era mentira hace años atrás sigue siendo mentira. Que lo que era un engaño antes sigue siendo engaño. Entonces Dios no cambia y su ley se va a mantener firme y para siempre. Y su santidad exige de que nosotros vivamos una vida de acuerdo a esa ley y a esos mandamientos que Él nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Porque la santidad de Dios exige que vivamos una vida recta, una vida de obediencia. Mire, Dios estableció una ley y sus mandamientos, y esta ley se manifestó también en la cruz. Y la ley establecía, y nos dice el libro de Hebreos 9:22, que según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no había remisión o perdón de los pecados. Cristo en la cruz manifestó la demanda de santidad de Dios. Mire, cuando Cristo se encontraba en el monte de los Olivos, la noche antes de ser crucificado, Él ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, si hay alguna otra manera, pasa de mí esta copa. Él estaba diciendo: no hay otra manera, Señor, que no sea muerte en una cruz. Pero Él le dijo: que no sea mi voluntad sino la tuya. La santidad de Dios exigía este sacrificio. ¿Sabes por qué? Para salvación de la humanidad. Y Dios nos amó tanto que Él dijo: yo estoy dispuesto a dar mi propio hijo para que la humanidad nos sea salva, para que la humanidad sea salva a través de ese sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó, porque Él nos amó. La cruz muestra la exigencia de la santidad de Dios y a la vez muestra la grandeza del amor de Dios por nosotros. Dios exige santidad, demanda santidad. Y para que nosotros pudiéramos vivir una vida santa, Cristo tenía que morir. Pero ese sacrificio también refleja el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos alcanzar el nivel de santidad que Dios exigía y que exige. Por eso que tenemos que venir ante la presencia de Dios, del sacrificio de Cristo, poner nuestra fe en Él. Y la Biblia dice que por medio de la fe es que somos santificados. Por medio de la fe en Cristo, el sacrificio de la cruz nos santifica y nos libra. Dios demanda santidad de sus hijos. Dios demanda santidad de todo aquel que ha escogido seguirle. Y Él desde un principio estableció que debíamos de vivir en santidad porque Él era santo. Dios ama a su creación, nosotros los seres humanos, pero detesta el pecado. Dios quiere vivir en comunión con nosotros.
Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte a un nivel de excelencia y de perfección que solamente tú puedes alcanzar a través de tu obediencia a Él. Pero para que esto suceda necesitamos ser santificados, y la santificación solamente la podemos obtener a través de Cristo. El deseo de Dios es que nosotros vivamos en santidad. El deseo de Dios es que tú y yo pasemos la eternidad con Él. Pero tú sabes lo que dice el libro. Versículo 14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. El Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Santidad es el requisito para tener una relación con Dios. Y mire algo, y con esto concluyo. ¿Alguna vez usted ha invitado a un cumpleaños a su casa? Un desconocido a un cumpleaños a su casa. ¿Alguna vez usted ha salido y me encontré a esta persona en la calle y quiere ir para un cumpleaños en mi casa? La mayoría de nosotros no hacemos esto. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una relación con esa persona. Porque no conocemos a esa persona. De la misma manera es con Dios. Para nosotros poder ir al cielo, necesitamos vivir una vida en santidad. Necesitamos tener una relación con Dios. El Hebreo dice que sin santidad, solamente los que vivan una vida en santidad van a ir al cielo. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así que para tú ver a Dios, tú necesitas vivir una vida en santidad. Pastor, pero yo soy imperfecto. Pero yo cometo muchos errores. Y pudiéramos decir, como dijo este futbolista Ronaldo una vez: yo no soy un santo. Y es interesante que la mayoría de nosotros, cuando se nos exige un nivel de excelencia y hacemos lo incorrecto y nos descubren, nos justificamos con decir: es que yo no soy un santo, o yo no soy una santa. Mas la Biblia exige santidad. Cuando usted llegue ante la presencia del Dios, el día que usted tenga que darle cuenta al Señor, usted no va a poder decirle: Señor, es que yo no soy un santo. Y el Señor va a decir: ¿te recuerdas cuando el pastor Phipps estaba orando y dijo que parte del requisito, la demanda, lo que Dios exigía de nosotros es santidad? Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos alcanzar la santidad? ¿Cómo podemos llenar ese requisito y ese mandamiento que Dios hace a nosotros? Y la palabra de Dios dice que es por medio a Cristo. Santificados somos por medio a Cristo, dice el libro de los Romanos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para yo entrar en una comunión, en una vida de santidad? Es abrazar
la fe en Cristo Jesús. Es saber de que yo soy imperfecto, pero cuando yo vengo ante la cruz y yo le digo: Señor, con mis imperfecciones aquí estoy. Yo recibo el perdón, yo recibo la gracia, yo recibo la santificación, yo recibo la limpieza que solamente el sacrificio de Cristo puede darme. Ahí yo entro en una comunión con Dios. Y al yo entrar en una comunión con Dios, yo me aparto de todo aquello que ofende a Dios. Lo que el Señor nos pide es santidad. Lo que el Señor nos pide es una separación de lo que nos corrompe. Lo que el Señor nos pide es que seamos santos porque Él es santo. No una vida de apariencia. No una vida que parece santidad. Porque Dios conoce los corazones. Y yo te voy a decir algo, y con esto ya sí concluyo. Yo creo que es la segunda vez que digo que voy a concluir. Para Dios, en Dios y para Dios hay más santidad en tú ir ante Dios y decirle: Señor, ¿sabe algo? Yo te fallé ayer con la manera como yo traté a mi hermano, con lo que yo dije de mi hermano, de mi hermana o de los pastores. Yo te fallé ayer y yo te pido perdón. Y yo me arrepiento de haber hecho esto, de haber dicho esto, de haberme comportado así. Perdóname. Y este arrepentimiento implica de que no lo voy a volver a hacer. Desde ese momento tú eres santificado, tú eres perdonado. Pero hay otras personas que dicen: no, yo no, lo que yo dije es verdad. Yo estoy en mi derecho de decirlo. Y viven una vida de apariencia, pero en su corazón hay mucho rencor, odio, resentimiento, mentiras, engaños. Pero ante la sociedad ellos viven una vida recta. Esto es engañarte a ti mismo. ¿Y sabes algo? Que Dios conoce tu corazón. Que tú me puedes engañar a mí, tú puedes engañar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo, al compañero de trabajo, a tu socio de negocio. Pero ¿sabes algo? A Dios tú no lo puedes engañar. Y es por eso que nosotros vivimos una vida en santidad no para los hombres, sino para Dios. Y el vivir una vida en santidad para Dios te va a hacer brillar ante los hombres. Vivir una vida en consagración, apartado del chisme, del mal, de la contienda, de la calumnia, de los problemas, de los engaños. Honra a Dios, y esa honra que tú le das a Dios, Dios te la va a mostrar ante los hombres, porque su palabra dice que Dios honra a quienes le honran. Entonces tú y yo debemos de vivir una vida apartada de todo aquello que ofende a Dios. Sean santos, porque yo soy santo, nos dice Dios. Sean santos, porque yo soy santo. Y una vida de santidad es vivir una vida apartada de todo lo que ofende a Dios. Sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? ¿Qué es lo que tú tienes que abandonar? ¿Qué es aquello que tú, cuando vienes a la iglesia, te persigue y te condena? ¿Qué es aquello que tú cometes en secreto que Dios te está diciendo tienes que dejarlo? ¿Qué es aquello que tú haces o dices que Dios te dice tienes que abandonarlo? Sean santos, porque yo soy santo. Hoy el Señor te está invitando a vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie
ver al Señor.